Resumen del libro, Hábitos Atómicos de James Clear. Hábitos Atómicos es un libro que aborda la importancia de los pequeños cambios para lograr grandes resultados en la vida personal y profesional. El autor, James Clear, parte de una premisa sencilla pero poderosa: los hábitos, por insignificantes que parezcan, tienen un impacto acumulativo en el tiempo que puede transformar completamente nuestras vidas. El término atómico se refiere a algo pequeño pero poderoso, que en este contexto se refiere a los hábitos diarios y a las acciones que realizamos de manera sistemática. El libro comienza explicando cómo los hábitos son el compuesto del automejoramiento, así como los intereses compuestos pueden acumular grandes sumas a partir de pequeños ahorros. Las pequeñas acciones repetidas consistentemente pueden producir cambios exponenciales. La clave radica en la consistencia y no necesariamente en la magnitud de los esfuerzos. Clear utiliza esta metáfora para demostrar que el progreso significativo no proviene de transformaciones radicales, sino de mejorar en un 1% cada día. Si podemos enfocarnos en mejorar solo un poco cada día, a largo plazo ese progreso será monumental. El poder de los hábitos y la identidad. Clear destaca la importancia de entender que los hábitos no solo son patrones de comportamiento, sino también reflejos de nuestra identidad. Gran parte del cambio de comportamiento depende de modificar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Si te ves como alguien que es saludable, es más probable que mantengas hábitos saludables. Por el contrario, si te percibes como alguien perezoso, no importa cuántos propósitos establezcas, volverás a tus viejas costumbres tarde o temprano. Clear argumenta que para cambiar realmente, debemos construir una identidad alineada con nuestros objetivos. Las 4 leyes del cambio de comportamiento. El corazón del libro está estructurado en torno a un marco de trabajo llamado las 4 leyes del cambio de comportamiento. Este modelo ofrece una guía clara y sencilla para construir buenos hábitos y eliminar los malos. 1. Hacer lo obvio. La primera ley se refiere a reconocer los desencadenantes de nuestros hábitos y ajustar nuestro entorno para que el hábito deseado sea evidente. Clear utiliza ejemplos prácticos para demostrar cómo pequeños cambios en nuestro entorno, como colocar la ropa de ejercicio la noche anterior, pueden facilitar la adopción de nuevos comportamientos. 2. Hacerlo atractivo. Aquí se abordan las fuerzas psicológicas que hacen que ciertos hábitos sean irresistibles. La segunda ley explora la neurociencia detrás de la dopamina y cómo podemos diseñar nuestros hábitos para que nos resulten deseables. Clear sugiere prácticas como el emparejamiento de tentaciones para hacer que las tareas poco agradables sean más atractivas. 3. Hacerlo fácil. Un principio fundamental es reducir la fricción asociada con los hábitos. Si un hábito es complicado o requiere mucho esfuerzo, será difícil de mantener. Clear nos insta a simplificar los comportamientos para que se vuelvan casi automáticos, apoyándose en la ley de los 2 minutos, que sugiere que cualquier nuevo hábito debe comenzar siendo tan fácil que no se pueda decir que no. 4. Hacerlo satisfactorio. La última ley explica cómo crear un sistema de recompensas inmediatas para fomentar la repetición. Clear detalla por qué necesitamos ver algún tipo de beneficio inmediato al realizar un hábito, para que se vuelva gratificante y tenga un efecto positivo en nuestro cerebro. Cómo los hábitos configuran nuestro éxito y felicidad. El libro presenta numerosos ejemplos de atletas, artistas y empresarios exitosos que han implementado estos principios para alcanzar grandes logros, demostrando cómo la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Clear explica que los hábitos son el compuesto del automejoramiento y que el secreto para obtener resultados a largo plazo está en no depender de la motivación, sino de construir sistemas sólidos que soporten nuestros objetivos. Los hábitos no buscan resultados rápidos, son un estilo de vida. James Clear también enfatiza la importancia de crear hábitos de identidad. Cambiar cómo te defines a ti mismo, por ejemplo, soy una persona disciplinada en lugar de quiero ser disciplinado, puede transformar tus acciones. Estos hábitos definen quiénes somos, y al alinearlos con nuestras creencias y objetivos, los cambios de comportamiento se hacen sostenibles. Cómo romper con los malos hábitos. Así como el libro enseña a construir hábitos positivos, también se enfoca en cómo deshacerse de los negativos. Clear explica cómo los malos hábitos se desarrollan debido a recompensas inmediatas y lo difícil que puede ser romperlos.
Utilizando sus 4 leyes, Clear enseña cómo revertirlas para que un hábito negativo sea invisible, poco atractivo, difícil y no satisfactorio. El impacto acumulativo de las decisiones. La esencia de hábitos atómicos es que el éxito no proviene de grandes cambios radicales, sino de pequeñas decisiones diarias. Cada hábito es un pequeño voto a favor o en contra de la persona en la que nos queremos convertir. Si queremos cambiar, debemos adoptar una mentalidad de largo plazo y no obsesionarnos con los resultados inmediatos. Clear nos anima a centrarnos en el proceso y no solo en la meta. Un enfoque basado en sistemas asegura que cada paso cuente, incluso cuando los resultados no sean visibles a corto plazo. Conclusión: la transformación a través de los hábitos. En resumen, Hábitos Atómicos es un manual práctico y accesible para cualquier persona que desee cambiar sus comportamientos y mejorar su vida. James Clear presenta un enfoque respaldado por la ciencia que es aplicable tanto a nivel individual como empresarial. Nos invita a adoptar un sistema para el cambio de hábitos y a comprender que los pequeños ajustes en nuestras rutinas diarias son las piezas clave para una transformación significativa y duradera. Los fundamentos. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. James Clear comienza el primer capítulo resaltando cómo los pequeños cambios, realizados de manera constante a lo largo del tiempo, pueden generar resultados impresionantes. Utiliza la metáfora de una piedra de hielo para ilustrar cómo la mejora continua funciona. Imagina un cubo de hielo en una habitación a -5 grados. Si la temperatura sube a -4, -3, -2, y finalmente a 0 grados, no se observará ningún cambio en el hielo. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta un solo grado más, a 1 grado, el hielo comienza a derretirse. Este cambio repentino no fue provocado por el último grado, sino por todos los incrementos anteriores. Esta analogía explica cómo las pequeñas mejoras diarias, aunque aparentemente insignificantes, se acumulan con el tiempo para generar un impacto significativo. En el caso de los hábitos, Clear sugiere que si mejoramos solo un 1% cada día, podemos terminar logrando resultados extraordinarios. El poder de los hábitos atómicos reside en su acumulación y en cómo estos pequeños cambios pueden convertirse en transformaciones asombrosas a largo plazo. El autor también señala que el fracaso a menudo ocurre no porque nuestras metas sean inadecuadas, sino porque nuestros sistemas son defectuosos. No se eleva al nivel de las metas, sino que se cae al nivel de los sistemas, nos dice. La clave está en diseñar sistemas efectivos que nos impulsen hacia el éxito de manera automática y natural. Cómo los hábitos configuran tu identidad, y viceversa. En el segundo capítulo, Clear introduce un concepto fundamental, la relación entre los hábitos y la identidad. Explica que la mayoría de las personas tratan de cambiar sus hábitos enfocándose en lo que desean lograr, es decir, en los resultados. Sin embargo, Clear argumenta que el cambio de comportamiento duradero no se logra a partir de los objetivos, sino de la identidad. En lugar de enfocarnos en qué queremos lograr, deberíamos preguntarnos quién queremos ser. Este cambio de enfoque significa que en lugar de proponerte perder peso, deberías enfocarte en convertirte en una persona que se cuida y come de manera saludable. En lugar de querer escribir un libro, deberías verte a ti mismo como un escritor. Según Clear, los verdaderos cambios de comportamiento se producen cuando cambiamos nuestras creencias subyacentes sobre nosotros mismos. Los hábitos, entonces, no son solo acciones repetidas, sino votaciones que hacemos a favor de una nueva identidad. Para implementar este cambio, Clear sugiere la técnica de 2 capas. La primera capa son los resultados, la segunda capa son los procesos y la tercera capa es la identidad. La capa de identidad es la más profunda, y cuando se logra cambiarla, los resultados se alinean de forma natural. A través de la repetición de buenos hábitos, fortalecemos esa identidad positiva que deseamos construir. Cómo construir hábitos mejores en 4 sencillos pasos. En este capítulo, James Clear explica que todos los hábitos, ya sean buenos o malos, pasan por 4 etapas principales. 1. Señal, es el desencadenante que inicia el comportamiento. La señal nos lleva a notar una oportunidad para hacer algo. 2. Anhelo, es la motivación o el deseo que se activa a raíz de la señal. No anhelamos el hábito en sí mismo, sino el cambio de estado que nos proporciona.
3. Respuesta, es la acción o comportamiento que llevamos a cabo como resultado del anhelo. 4. Recompensa, es el beneficio que obtenemos después de realizar el comportamiento. Esta etapa nos indica si deberíamos repetir el hábito en el futuro. Estos 4 pasos son la base de todos los comportamientos humanos. A este proceso, Clear lo llama el bucle del hábito. Comprender este bucle es clave para poder diseñar y cambiar los hábitos de manera efectiva. Para crear un buen hábito, debemos seguir las 4 leyes del cambio de comportamiento que Clear presenta. 1. Hacerlo obvio, relacionado con la señal. 2. Hacerlo atractivo, relacionado con el anhelo. 3. Hacerlo fácil, relacionado con la respuesta. 4. Hacerlo satisfactorio, relacionado con la recompensa. Estos principios funcionan en ambos sentidos. Si queremos deshacernos de un mal hábito, debemos hacer que sea invisible, poco atractivo, difícil y no satisfactorio. Clear introduce cada una de estas leyes con ejemplos y estudios científicos para ilustrar cómo nuestras rutinas diarias se ven moldeadas por estos factores y cómo podemos manipularlos para nuestro beneficio. Los fundamentos de la transformación personal. Al cerrar la primera parte, Clear resalta que el cambio real no se produce simplemente al establecer metas ambiciosas, sino al cambiar la mentalidad que subyace a nuestras acciones. Con frecuencia, las personas se proponen cambios radicales y tratan de transformar su vida de la noche a la mañana, pero sin un sistema para apoyar estos cambios, las posibilidades de éxito son limitadas. El secreto del éxito, según Clear, está en desarrollar un sistema de mejora continua, donde cada hábito se convierta en un bloque de construcción de una identidad positiva. Los hábitos no solo determinan nuestras acciones, determinan quiénes somos. Para construir hábitos efectivos, debemos centrarnos en estos principios. 1. Definir qué tipo de persona quieres ser. 2. Diseñar sistemas que respalden esa identidad. 3. Recordar que cada pequeño hábito es una votación a favor o en contra de la persona en la que te quieres convertir. Al comprender y aplicar estos principios fundamentales, podemos comenzar a rediseñar nuestra vida a nivel atómico, obteniendo resultados tangibles a través de mejoras insignificantes, pero consistentes. La verdadera transformación ocurre cuando los hábitos y la identidad están alineados. En la siguiente parte del libro, Clear profundiza en cada una de las 4 leyes del cambio de comportamiento, brindando herramientas prácticas y estrategias para implementar y eliminar hábitos de manera efectiva. Las 4 leyes del cambio de comportamiento. En la segunda parte de Hábitos Atómicos, James Clear desglosa su marco de las 4 leyes del cambio de comportamiento, un enfoque práctico y estructurado para crear buenos hábitos y eliminar los malos. Cada ley aborda uno de los 4 pasos del bucle del hábito, señal, anhelo, respuesta y recompensa, y proporciona estrategias concretas para manipular estos factores de manera efectiva. Ley 1. Hacerlo obvio. El hombre que no miraba la tele. El capítulo comienza con una anécdota que ilustra cómo un pequeño cambio en el entorno puede tener un gran impacto en el comportamiento. Clear nos cuenta la historia de un hombre que deseaba ver menos televisión. En lugar de confiar en su fuerza de voluntad, decidió hacer que ver la televisión fuera menos obvio, desenchufó el televisor y guardó el control remoto en un armario. Así, cada vez que quería ver televisión, tenía que realizar múltiples acciones para encenderla. El principio detrás de esta historia es que los entornos moldean nuestro comportamiento, a menudo más de lo que creemos. Si queremos que un hábito nuevo se arraigue, debemos hacerlo obvio, es decir, asegurarnos de que la señal que lo desencadena esté clara y presente en nuestro entorno. Clear sugiere prácticas como la intención de implementación, ejemplo, haré ejercicio a las 7 de la mañana en el gimnasio, y el apilamiento de hábitos, emparejar un nuevo hábito con uno que ya tienes establecido. Para garantizar que la señal esté siempre visible. La mejor manera de empezar un nuevo hábito. Aquí, Clear introduce el concepto de apilamiento de hábitos, habit stacking, una técnica en la que se empareja un nuevo hábito con uno existente. En lugar de tratar de crear un nuevo hábito desde cero, lo alineamos con un hábito ya consolidado para crear un ancla. La fórmula que sugiere es: después de hábito existente, haré nuevo hábito, punto. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes, meditaré durante 1 minuto.
Esta técnica aprovecha la estabilidad de los hábitos actuales para construir nuevas rutinas. A medida que se encadenan los comportamientos, se crean rituales que consolidan el nuevo hábito. La motivación es sobrevalorada, el entorno, subestimado. Clear argumenta que la motivación no es la fuerza impulsora que creemos que es. En cambio, el entorno es lo que realmente nos impulsa a actuar. El autor usa ejemplos como el de un comedor universitario, donde se incrementó el consumo de agua al mover las botellas a una ubicación más accesible y reducir la visibilidad de los refrescos. Cambiar la estructura de los espacios que habitamos, desde nuestra casa hasta nuestro lugar de trabajo, puede facilitar la construcción de buenos hábitos y hacer que los malos sean menos probables. La clave está en rediseñar nuestros entornos de forma que los estímulos para los buenos hábitos estén siempre presentes y visibles, mientras que los desencadenantes de malos hábitos estén ocultos. De este modo, no dependemos de la motivación, sino del diseño de nuestros espacios. El secreto del autocontrol. El autocontrol, dice Clear, es un recurso limitado y sobreestimado. En lugar de confiar en la autodisciplina para resistir las tentaciones, Clear sugiere que eliminemos las señales que nos llevan a caer en los malos hábitos. Un estudio citado en el libro muestra que las personas con mayor autocontrol no es que tengan más fuerza de voluntad, sino que se exponen a menos tentaciones. La conclusión es clara: si quieres desarrollar más autocontrol, debes eliminar las señales que desencadenan comportamientos no deseados. Por ejemplo, si quieres dejar de usar el teléfono antes de dormir, colócalo en otra habitación. Así, en lugar de resistir la tentación desaparece. Ley 2. Hacerlo atractivo. ¿Cómo hacer que un hábito sea irresistible? Clear explora la psicología del anhelo y cómo nuestros cerebros anticipan recompensas. Explica que no anhelamos el hábito en sí, sino el cambio de estado que nos proporciona. Un fumador no anhela un cigarrillo, anhela el alivio que éste le proporciona. El secreto para que un hábito sea atractivo es asociarlo con emociones positivas. Una estrategia es usar el emparejamiento de tentaciones, temptation bundling, donde se empareja un comportamiento que necesitas hacer con uno que disfrutas. Por ejemplo, solo te permites escuchar tu podcast favorito mientras corres en la cinta. Esta combinación crea una asociación positiva, haciendo que el hábito deseado se vuelva más atractivo. La función del cerebro en los hábitos. Aquí, Clear profundiza en la neurociencia detrás de los hábitos y el papel de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos motiva a actuar, pero no se libera en su mayor cantidad cuando obtenemos la recompensa, sino cuando anticipamos la recompensa. Por eso, los casinos y las redes sociales se diseñan para maximizar la anticipación, manteniéndonos enganchados. Si queremos hacer que nuestros hábitos sean atractivos, debemos maximizar la anticipación. Un método es visualizar detalladamente cómo te sentirás después de completar el hábito, lo que aumenta la motivación para iniciar la acción. Ley 3. Hacerlo fácil. Reduce la fricción. Clear sostiene que si un hábito es difícil, no lo repetiremos. La tercera ley se centra en reducir la fricción para que el hábito sea lo más simple posible. ¿Cómo? Elimina los pasos innecesarios. Si quieres comer sano, prepara comidas por adelantado para reducir la fricción a la hora de cocinar. Si quieres leer más, deja los libros en lugares visibles y fáciles de alcanzar. La ley de la menor resistencia establece que las personas tienden a seguir el camino que requiere menos esfuerzo. Si diseñamos nuestro entorno para que el comportamiento deseado sea el más fácil, incrementamos las probabilidades de repetirlo. La ley de la menor resistencia. Clear nos lleva a examinar el entorno digital y cómo la ley de la menor resistencia se aplica también en la era de la información. Explica por qué las personas pasan tanto tiempo en redes sociales o ven series compulsivamente. Estos comportamientos requieren el mínimo esfuerzo. Para construir hábitos, debemos invertir en herramientas y estructuras que reduzcan la resistencia. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar la guitarra, déjala siempre visible y afinada. El truco de los 2 minutos. Este capítulo introduce la técnica de los hábitos de 2 minutos. La idea es que cualquier hábito puede reducirse a una versión de 2 minutos. Leer un libro se convierte en leer una página, correr un maratón en ponerse las zapatillas.
Clear explica que el truco está en dominar el arte de empezar. Una vez que te pones las zapatillas, es más fácil salir a correr. El objetivo es crear una versión ultra simple del hábito para superar la resistencia inicial. Ley 4. Hacerlo satisfactorio. Cómo mantenerte en el camino. En el último bloque de la segunda parte, Clear aborda cómo hacer que un hábito sea satisfactorio para que queramos repetirlo. Utiliza el concepto de las recompensas inmediatas, señalando que si no vemos un beneficio rápido al completar un hábito, nos resultará difícil mantener la motivación. Una estrategia es utilizar registros visuales, como marcar los días en un calendario, para ver el progreso. La regla cardinal del cambio de comportamiento. Clear explica que la clave para mantener un hábito es hacer que cada repetición sea satisfactoria. Si queremos mantener un hábito, necesitamos una recompensa que llegue lo antes posible después de realizar la acción. Por ejemplo, si ahorras dinero, ver tu cuenta aumentar inmediatamente es más gratificante que esperar a un futuro incierto. La satisfacción instantánea es el pegamento que mantiene unido al bucle del hábito. La segunda parte del libro establece una base sólida para entender cómo funcionan los hábitos y cómo podemos rediseñar nuestro entorno, mente y motivación para convertirnos en la persona que queremos ser. Cómo cambiar tus hábitos con las leyes del cambio de comportamiento. En la tercera parte de Hábitos Atómicos, James Clear explora cómo aplicar las 4 leyes del cambio de comportamiento para eliminar los malos hábitos y crear buenos hábitos de manera duradera. Si en la segunda parte se enfocó en cómo construir hábitos positivos, esta sección se centra en un enfoque práctico para modificar y reprogramar nuestros patrones de comportamiento. La estructura se divide en capítulos que revisan cada una de las leyes anteriores, pero con un giro. En lugar de concentrarse en construir nuevos hábitos, se enfoca en desmantelar los hábitos negativos. Cada ley se invierte para volverse una herramienta de eliminación en lugar de creación. De esta manera, Clear muestra cómo los principios son aplicables tanto para construir como para destruir patrones. Hacerlo invisible. Cuando Clear habla de hacerlo invisible, se refiere a eliminar las señales que desencadenan los malos hábitos. Si en la primera ley, hacerlo obvio, discutíamos la importancia de crear señales para los buenos hábitos, aquí la clave es ocultar las señales que llevan a malos hábitos. Por ejemplo, si estás tratando de reducir el tiempo que pasas viendo televisión, una estrategia sería cambiar la ubicación del televisor, desenchufarlo o guardar el control remoto fuera de la vista. Al reducir la exposición a la señal, el hábito se debilita. Estrategias para hacer los malos hábitos invisibles. 1. Elimina los desencadenantes visuales. Si quieres dejar de fumar, oculta los cigarrillos. Si quieres dejar de comer comida poco saludable, no la tengas a la vista. 2. Cambia tu entorno, rediseña tu espacio de manera que no te expongas a situaciones que te tienten. Por ejemplo, si te resulta difícil concentrarte en el trabajo porque te distraes con el teléfono, coloca el dispositivo en otra habitación durante las horas productivas. 3. Evita los ambientes que propician malos hábitos. Si tiendes a comer en exceso cuando ves la televisión, intenta ver menos televisión o cambia el lugar donde comes. Clear enfatiza que no necesitamos más fuerza de voluntad, necesitamos menos tentaciones. Hacerlo poco atractivo. En esta sección, Clear revisita la segunda ley del cambio de comportamiento, hacerlo atractivo, pero aplicada a la eliminación de malos hábitos. En lugar de hacer un hábito tentador, debemos hacerlo lo menos atractivo posible. Un mal hábito suele ser atractivo debido a la anticipación de una recompensa. Por ejemplo, la emoción que sentimos al abrir las redes sociales está asociada con la expectativa de recibir una notificación o de ver algo interesante. Para romper este ciclo, necesitamos cambiar la asociación de la recompensa. Estrategias para hacer un hábito poco atractivo. 1. Reformula tu mentalidad, identifica los aspectos negativos del hábito. Por ejemplo, en lugar de pensar en la gratificación instantánea de revisar tu teléfono, concéntrate en el tiempo que pierdes y cómo eso afecta tu productividad. 2. Crea un contrato de consecuencias, establece acuerdos con otras personas sobre lo que sucederá si caes en un mal hábito. Por ejemplo, si estás tratando de dejar de comer azúcares, puedes hacer un acuerdo con un amigo para donar una suma de dinero a una causa que no apoyes cada vez que falles.
3. Usa la visualización negativa, imagina las consecuencias a largo plazo de continuar con el mal hábito. Por ejemplo, si fumas, visualiza los efectos negativos que tendrá en tu salud en 10 años. Clear explica que al hacer un hábito poco atractivo, comenzamos a programar a nuestro cerebro para que deje de anticipar la recompensa, debilitando así el impulso de actuar. Hacerlo difícil. La tercera ley se enfocaba en simplificar la construcción de buenos hábitos. Ahora, al aplicarla en sentido contrario, el objetivo es hacer que los malos hábitos sean tan difíciles de realizar que prácticamente se vuelvan imposibles. Aumentar la fricción es la clave para que el mal hábito se desmorone. Estrategias para hacer un hábito difícil de realizar. 1. Aumenta los pasos necesarios. Por ejemplo, si quieres reducir el tiempo en redes sociales, elimina las aplicaciones de tu teléfono y accede a ellas solo desde un navegador en tu computadora. 2. Utiliza barreras de entrada, coloca obstáculos entre tú y el mal hábito. Si deseas dejar de ver Netflix, cierra sesión en cada dispositivo y cambia la contraseña a una combinación complicada que no recuerdes. 3. Crea un entorno de compromiso, comprométete con otras personas. Por ejemplo, si te cuesta levantarte temprano para hacer ejercicio, comprométete a reunirte con alguien en el gimnasio a una hora específica. La obligación social hará que evitar el hábito de no levantarse temprano sea más difícil. Clear enfatiza que los hábitos se forman porque requieren poco esfuerzo, pero si los complicamos, eventualmente los abandonaremos porque el cerebro buscará el camino de menor resistencia. Hacerlo insatisfactorio. La última ley del cambio de comportamiento se centraba en hacer que los hábitos sean satisfactorios para reforzar los buenos comportamientos. Ahora, el objetivo es invertir esta ley para hacer que los malos hábitos sean lo más insatisfactorios posible. El cerebro humano repite comportamientos que proporcionan recompensas inmediatas y evita aquellos que causan dolor. Para eliminar un mal hábito, debemos asociarlo con un resultado negativo o insatisfactorio, de manera que nuestro cerebro deje de buscarlo. Estrategias para hacer un hábito insatisfactorio. 1. Crea consecuencias inmediatas, aumenta el costo de los malos hábitos estableciendo penalidades. Por ejemplo, cada vez que no sigas tu rutina de ejercicio, debes donar una cantidad de dinero a una causa que no apoyes. 2. Establece un sistema de responsabilidad, comparte tus metas y progreso con alguien de confianza y pídele que te responsabilice. Si no cumples, debes enfrentar una consecuencia, como pagar una cena o realizar una tarea que no disfrutes. 3. Usa contratos de hábito, redacta un acuerdo escrito contigo mismo en el que te comprometes a cumplir con un buen hábito y detallar lo que sucederá si caes en un mal hábito. Asegúrate de involucrar a un amigo o familiar que se encargue de hacer cumplir las reglas. El propósito de hacer un hábito insatisfactorio es cambiar la balanza de placer y dolor que regula el comportamiento humano. Si la insatisfacción supera a la satisfacción que solía proporcionar el mal hábito, es mucho menos probable que continúe. Esta sección del libro es una guía completa sobre cómo destruir los malos hábitos aplicando las mismas leyes que se usaron para construir buenos hábitos. Clear enfatiza que no se trata de fuerza de voluntad, sino de diseñar intencionadamente nuestro entorno, nuestras asociaciones y nuestras consecuencias para hacer que los malos hábitos sean invisibles, poco atractivos, difíciles e insatisfactorios. Al aplicar estas 4 leyes de manera inversa, podemos eliminar los hábitos que no contribuyen a nuestro bienestar y avanzar hacia un cambio duradero y efectivo en nuestra vida diaria. La fuerza de los hábitos atómicos. James Clear concluye Hábitos Atómicos con un mensaje poderoso: los pequeños cambios acumulados llevan a grandes resultados. El concepto central del libro gira en torno a la idea de que el progreso no proviene de transformaciones drásticas, sino de la acumulación constante de micromejoras que, aunque inicialmente insignificantes, se suman para provocar un impacto duradero y positivo. Clear utiliza la analogía del efecto compuesto para ilustrar cómo una pequeña mejora del 1% al día puede llevar a un crecimiento exponencial con el tiempo. Esto se aplica no solo a los hábitos positivos, sino también a los negativos. Un pequeño desliz hoy puede parecer irrelevante, pero si se repite, puede acumularse y llevarnos en la dirección opuesta a nuestros objetivos.
Por eso, la clave del éxito a largo plazo es adoptar hábitos saludables y hacerlos parte integral de nuestra identidad. El poder del cambio de identidad. Uno de los puntos más importantes que destaca el autor es que el verdadero cambio de comportamiento se produce cuando transformamos nuestra identidad y no solo nuestras acciones. No es suficiente simplemente intentar leer más, hacer más ejercicio o ser más productivo. Debemos convertirnos en lectores, atletas o personas productivas. Cada hábito positivo, por pequeño que sea, debe ser visto como un voto a favor de la persona en la que queremos convertirnos. Cuando nos concentramos en quien queremos ser en lugar de qué queremos hacer, el proceso de formación de hábitos se vuelve mucho más sostenible y efectivo. Las acciones coherentes con nuestra identidad ideal refuerzan nuestro sentido de quiénes somos y lo que valoramos. Por ejemplo, si te identificas como una persona saludable, cada vez que eliges una ensalada en lugar de comida rápida, estás actuando en coherencia con tu identidad y fortaleciendo esa creencia. Las 4 leyes del cambio de comportamiento. Un resumen. James Clear estructura el cambio de hábitos en 4 principios fundamentales que se pueden aplicar tanto para crear buenos hábitos como para eliminar los malos. 1. Hacerlo obvio. Asegúrate de que las señales que desencadenan los buenos hábitos estén siempre visibles y disponibles. Elimina las señales de los malos hábitos para que desaparezcan de tu entorno. 2. Hacerlo atractivo. Asocia los buenos hábitos con recompensas y disfrute inmediato. Cambia la perspectiva de los malos hábitos para que se vean como algo indeseable y poco atractivo. 3. Hacerlo fácil. Reduce la fricción para que los buenos hábitos sean accesibles y simplifica los pasos necesarios para que sean lo más simples de ejecutar. Aumenta la fricción para que los malos hábitos sean difíciles de realizar. 4. Hacerlo satisfactorio. Crea un sistema de recompensas que haga que los buenos hábitos sean agradables. Introduce consecuencias negativas para hacer que los malos hábitos sean menos satisfactorios. Cada una de estas leyes se basa en cómo responde el cerebro a las señales, recompensas y repeticiones. La idea es crear un entorno donde las elecciones saludables y productivas sean las opciones más naturales y fáciles de tomar. ¿Por qué los hábitos atómicos funcionan? Los hábitos atómicos funcionan porque se alinean con la naturaleza del cerebro humano. Nuestro cerebro está diseñado para repetir patrones que sean fáciles, satisfactorios y predecibles. Cuando rediseñamos nuestro entorno y nuestros sistemas para apoyar comportamientos positivos, estamos programando nuestro cerebro para que los buenos hábitos se vuelvan automáticos y sin esfuerzo. El autor también señala que este enfoque nos ayuda a superar la trampa de la motivación y la fuerza de voluntad. Si bien estos elementos pueden ser útiles en el corto plazo, son volátiles y poco confiables para el cambio a largo plazo. Por lo tanto, el objetivo es crear un sistema de hábitos que funcione incluso cuando la motivación fluctúe. Como dice Clear, no subes al nivel de tus objetivos, caes al nivel de tus sistemas. El viaje del crecimiento personal. Finalmente, Clear nos recuerda que la formación de hábitos no es un evento, sino un proceso continuo. No se trata de llegar a un destino final, sino de convertirse constantemente en la mejor versión de uno mismo. A medida que mejoramos nuestros hábitos, evolucionamos no solo en nuestras acciones, sino también en nuestra identidad. Este crecimiento constante crea una vida significativa, con propósito y alineada con nuestros valores. En última instancia, los hábitos atómicos no son solo estrategias para alcanzar objetivos a corto plazo, sino herramientas para diseñar una vida intencional, llena de pequeños pasos que llevan a grandes logros. Es un recordatorio de que cada acción diaria, por pequeña que parezca, cuenta, y que nuestro éxito se define por las acciones que tomamos repetidamente. Construyendo una vida de hábitos atómicos. El poder de los hábitos no reside en su magnitud, sino en su constancia. James Clear concluye con una llamada a la acción: cada día es una oportunidad para votar por la persona que queremos ser. Con cada decisión, con cada pequeño cambio y con cada repetición, estamos construyendo el fundamento de nuestra identidad y nuestro futuro. La pregunta no es si podemos cambiar nuestros hábitos, sino si estamos dispuestos a persistir en el proceso de mejora continua. En resumen, Hábitos Atómicos nos enseña que el éxito no es el resultado de un cambio radical, sino de la suma de decisiones consistentes y repetidas.
Es una invitación a adoptar el poder de los pequeños cambios para transformar no solo nuestras acciones, sino toda nuestra vida.